Quiero comenzar esta exposición primero sumándome al pesar por el fallecimiento del contraalmirante Mesa Angosto, una persona que yo pude tener referencias de él cuando yo era cadete naval en el año 2004-2005 y que hace poco, este año, pude conocer en un evento social en el Phoenix Club, un evento en el cual se reúnen distinguidas personas y hablan sobre diversos tópicos. Y cuando le informé a este grupo sobre el fallecimiento, uno de ellos, me refiero al abogado Martín Belaúnde Moreira, dijo: me sumo al pésame por la muerte de Carlos Enrique Mesa Angosto, gran abogado y hombre de bien, que trabajó por la patria desde la Marina de Guerra del Perú. Martín Belaúnde Moreira. Entonces, las muestras de afecto por el sensible fallecimiento del almirante son, creo que van más allá del ámbito estrictamente del presidente Fuero. Segundo, quiero agradecer al almirante Vázquez por la generosidad que ha tenido y por castigarlos a ustedes, porque van a tener que escucharme durante 4 horas hablar sobre, no mentira, voy a hablar un poco tiempo, sobre los valores del gran almirante Villagrán Sevillano. Y hablando de almirantes, siguiente por favor, vamos a recordar a un almirante que sigue vivo, no está fallecido, es el almirante Reinaldo Pizarro Antram. Una persona que yo admiro mucho, porque es un marino de pura cepa. Y cuando me refiero a pura cepa, me refiero que ama, porque aún lo hace, a la institución, y por ende a la patria. Y él me mostró y me enseñó esta frase, que me parece conocida realmente, ¿verdad? Todos la hemos escuchado, al menos las 2 primeras versiones, más no la última. Nadie quiere lo que no conoce. Y luego él añade esa: por ende, nadie defiende lo que no quiere. Y si se dan cuenta, dentro de la sencillez y simpleza de esta frase, hay una profundidad filosófica, dogmática, que realmente a mí me puso muy contento. Acá todos, somos productos nosotros, de alguna manera, del matrimonio de abuelos, de papás, y nosotros mismos nos hemos casado o no. En mi caso particular, primero tuve que ver a una mujer guapa, ¿no? Que me gustó, la vi por los ojos, guapa, y luego de conocerla, me enamoré. Y creo que también ella se enamoró de mí. Y ahí, al conocerla y al hacer una familia, ¿qué hago? Defiendo, protejo a ella y a mis hijos. Si este ejemplo tan personal, tan cotidiano, lo expandimos a la sociedad, ahí viene lo que les comenté hace un momento. ¿Qué cosa es ser peruano? ¿Qué cosa es el valor del patriotismo? Conocer su Perú, pues, su historia, su geografía, nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Nosotros, al conocerlos, al saber quiénes son, nosotros podemos saber quiénes somos, por herencia cultural, familiar, genética, sanguínea, social. Si eso lo proyectamos a la Marina de Guerra del Perú puntualmente y más allá al Perú, seríamos los mejores peruanos siempre y cuando sepamos nuestra historia. Y la historia no es aburrida. Siguiente, por favor. Porque la historia no nos interesa saber a qué hora murió Miguel Grau. No nos importa saber a qué hora fue lanzado el último proyectil del Cochrane. ¿Cuánto pesaba el proyectil Palliser? No, eso importa a los especialistas eruditos. Es un ejemplo claro de erudición. Lo que nos importa como historia, como dice el distinguido historiador ya fallecido José Agustín de la Puente Candamo, viene a ser el comprender cómo hemos llegado a ser lo que somos. A lo mejor nosotros somos el reflejo de una forma de crianza. Somos lo que queremos replicar o somos lo que no queremos replicar. Si eso lo proyectamos a la sociedad del día de hoy, bien podemos decir que somos el ejemplo de quienes nos antecedieron, las generaciones que nos antecedieron, de la toma de decisiones de los que nos antecedieron. Y por ende, los que vengan mañana serán el resultado, en buena cuenta, de lo que nosotros hagamos. Es ahí el peso de las acciones, ahí viene el peso de lo que digamos y lo que hacemos. Porque el más vivo, el más criollo, el más bacancito,
no es el que va a ser recordado. Creen que sí, pero la respuesta es no. Entonces, ¿qué dice? La historia no es anacrónica. No, ¿qué estás viviendo en el pasado? Oye, no, pero ¿de qué nos interesa lo que ocurrió hace 100 años? Mucho. Porque nos puede dar un espacio de aprendizaje. En momentos de crisis, las sociedades y las familias y las instituciones miran hacia atrás. En pandemia, yo estaba en mi casa entre los 21 días y me llaman para que tengan que ir al archivo histórico porque alguien se acordó que en los 80, 90 se había creado una organización para protección contra el terrorismo por parte de la Marina. Que la presidió Mente Tubino, Mente Yampiete, no me acuerdo ahorita el nombre, pero se buscó la organización y eso se usó como modelo, como ejemplo para el COVID ya a mediados. Entonces la historia nos da experiencias, razones. No nos importan las fechas, no nos importan las horas, nos importan los procesos. Siguiente, por favor. Y dicho esto, les comparto esta pintura, hecha por uno de los pintores peruanos más conocidos, Teófilo Castillo, un pintor que realmente dejó huella en el Perú. Y con esta pintura ya serían 4 o 3 que yo he identificado de él, sobre el Huáscar. Y acá podemos nosotros ver la dimensión y perspectiva de un momento icónico de nuestra historia. Un pequeño David con un gigante Goliat. Lamentablemente en esta oportunidad David perdió, pero perdió lo material, porque legó, y no solo al Perú, no solo a nosotros, al planeta Tierra, al mundo, un ejemplo de sacrificio hasta el final. Grau pudo haberse rendido, pudo haber izado bandera blanca, está dentro del derecho de la guerra el rendirse, pero él nos mostró de que cuando uno tiene un compromiso con algo más allá de lo cotidiano, tiene que cumplir hasta el final. Con esto no digo que acá nosotros muramos trabajando, o que nos quedemos todo el día en la computadora hasta que los dedos comiencen a sangrar, no, pero sí que hagamos bien nuestro trabajo en el sentido de que cada minuto, cada hora cuenta. Siguiente, por favor. ¿Quién fue Grau? ¿Por qué el ministro de Marina del gobierno de Bustamante y Rivero, cuando se inauguró este lindísimo monumento que está entrando a la ciudad de Lima, año 46, dijo: el 8 de octubre fue una protesta contra lo irremediable, un reto al destino? ¿Por qué decimos un reto al destino? No es por el subtítulo de una película que la hemos visto en un momento, ¿no? No sé si la han visto con Richard Gere, Reto al Destino. Nosotros como marinos, y por qué no decirlo como peruanos, vemos en la figura de Grau alguien que desde que nació no tuvo las cosas fáciles, no tuvo una vida dorada, no fue perfecto, al contrario, fue de complicación en complicación, de problema en problema. Emilio Hart Terré, Felipe Augusto Vice, Johanovich, las personas más notables del mundo de las artes y las finanzas reunidas alrededor de Miguel Grau para reconocerlo. Eso no lo hace cualquiera. Siguiente, por favor. Miren ustedes esta imagen que me parece muy brillante. Año 1980 y tantos, 86, 87, un poquito antes, cuando se inauguró la curul de Grau en el Congreso de la República, en la Cámara de Diputados, un senador que estaba presente, ya fallecido, Enrique Ballesteros, dijo: Grau es consenso. ¿Y por qué dijo que Grau es consenso? Porque Grau es las pocas figuras en nuestra historia que no son inventadas, que no son fábulas, sino que eso es real, documentalmente real, puede generar consenso. Y con este preámbulo vamos a las imágenes. Acá vemos a 2 presidentes de la República, uno saliente y uno entrante, me refiero a Manuel Prado Ugarteche y a José Luis Bustamante y Rivero, ambos hombres leyes, en la misma ceremonia de inauguración del monumento a Grau de Lima. ¿Dónde se ha visto en la historia peruana que 2 presidentes, saliente y entrante, se reúnen alrededor de un héroe, una figura?
Si a alguno se le ocurre a uno, díganmelo para decir que hay dos. Siguiente, por favor. Esta foto me encanta y creo que es precisa para este fuero. Pero el que está allí es el ex embajador del Perú en Costa Rica, en San José de Costa Rica, en la Plaza Perú, de la capital de Costa Rica, develando un busto de Miguel Grau con una placa diciendo que la Marina de Guerra del Perú no reconoce otro caudillo que la Constitución. Y el ex embajador es el distinguido jurista Carlos Hackanson, una buena persona y buen amigo. Entonces, un hombre de leyes, haciendo funciones de diplomático, en el lugar donde está la Corte de San José de Costa Rica, que normalmente uno dice es muy antiestado, es muy, ¿no? Pero poner la figura de un militar peruano, de un marino peruano, inclusive que es declarado como precursor del derecho internacional humanitario en la guerra en el mar, es poner la punta en Flandes. Es decir, oye, mi dignidad como peruano y lo que somos, acá está. No me importa lo que otros digan, las corrientes ideológicas. Acá estamos como peruanos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué Grau ha sido retratado por figuras, nuevamente, de las artes tan importantes como Germán Suárez Vértiz? Sí, es el abuelo de Pedro y de Patricio Suárez Vértiz. Francisco González Gamarra, el famoso pintor cusqueño. Ustedes, si yo les digo ahorita el Inca Garcilaso de la Vega, se les viene a la mente una pintura, ¿verdad? Bien conocida del pueblo. Ya. Esa pintura, imaginaria, porque nunca se realizó en vida, fue hecha por González Gamarra y por jóvenes pintores como Orlando Llantas Chuco. ¿Por qué Grau se ha merecido ser representado en más de 30 países de todo el mundo? Diría los 4, los 5 continentes. ¿Por qué Grau está en los monumentos en toda ciudad del Perú? En casi todas. Porque hay calles con el nombre de Grau, colegios con el nombre de Grau, distritos con el nombre de Grau, pinturas con el nombre de Grau. ¿Por qué? ¿Qué hizo de bueno Miguel Grau? Yo les voy a decir. Siguiente, por favor. Grau, siguiente, por favor. Ahí está. Grau nació en Piura, muy bien. Muchas personas comentan que nació en Paita, pero que fue diputado por Paita. Pero lo cierto e históricamente evidenciable es que Grau nació en Piura. Pero qué bien por Piura, qué bien. Al final uno nace por la suerte de donde estuvo mamá, ¿no? Pero Paita, efectivamente, que está en la pintura, es el lugar donde Grau adquirió su vocación por el mar. Sin Paita, Grau no hubiese sido el marino o el marinero que llegó a ser. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que a veces hay paiteños que me dicen vamos a declarar vecinos no gratos a los que dicen que Grau nació en Piura? No importa dónde nació, importa dónde adquirió su vocación. Grau vivió de los 7, 8, 9 años en Paita. Su papá era pista de aduana, un hombre que veía el control y el arribo y llegaba a los barcos mercantes, cuando el mate entraba. Pero no tenía tiempo para cuidar a sus hijos, realmente. Tenía 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres, entre ellos Miguel Grau. Entonces, ¿qué dice? Lo que todo papá inteligente haría. Manda a su hijo a un barco a navegar, ¿no?, en la marina mercante. Tiene 8 años, mi hija tiene 9 años. Entonces, eso es grande. Yo me imagino a Miguel Grau a los 8, 9 años diciéndole: hijo, ¿sabes qué? No tengo tiempo para ti, así que embárcate en un barco mercante con el capitán Herrera, que también como yo es colombiano. Es mi amigo, pero ándate y ándate a navegar. Nos vemos cuando vuelvas. Hablamos de 1840 y tantos, ¿ah? No es la marina mercante de ahora. No había satelital, no había internet, ¿no? No había teléfonos, era muy aventurero y muy riesgoso. ¿Y qué pasó con el joven Grau? El niño Grau de 8, 9 años de edad. Imagínense ustedes, por favor, proyéctense a esa edad. Ya. Su primer viaje hacia Colombia naufragó. O sea, su primera experiencia con el mar
fue catastrófica, traumática. Regresó a tierra y le dijo a su papá, de hecho que le dijo, papá, casi muero ahogado, ¿no? Había tiburones, Colombia, que el Caribe. Papá, que es muy peligroso para un niño de mi edad. ¿Sabes qué? Voy a ser abogado. ¿Sabes qué? Voy a ser ingeniero. Hago la tierra, voy a ser del ejército, papá. Voy a ser, artista, no sé, arquitecto. Pero el mar es muy peligroso, papá. No dijo eso Grau. Esa es la primera gran lección de vida de Grau. Ahora se pone de moda esa palabra resiliencia, ¿no? Que antes no existía, pero ahora se ha puesto de moda, ¿no? Porque siempre decimos lo mismo con otras palabras para ser innovadores, ¿no? Podemos decir con términos del día de hoy que Grau fue resiliente. A mí no me gusta esa palabra. Yo diría que Grau tuvo coraje, tuvo vocación, le gustó el mar. No importó que su primera experiencia casi signifique la muerte. Al contrario, Grau dijo, oye, esto está que quema, pero hay adrenalina. Volvamos al mar. A mis alumnos, que son mucho más jóvenes, están en la etapa preuniversitaria, y les digo, este es como el ejemplo cuando ustedes postulan a la universidad. La primera no ingresan. No importa, si tu vocación es ser ingeniero, vuelve a prepararte más y regresa. Si tu vocación es ser arquitecto, vuelve y ingresa. Siempre y cuando sea tu vocación. Si no, son señales del cielo que debes insistir. O como ser marino. Hay gente que quiere ser marino porque su papá está en depresión. Siguiente, por favor. Miren ustedes, luego de ese accidente, Grau pudo navegar durante 10 años, o sea, pubertad, adolescencia y juventud, solo. La etapa en donde todos nosotros nos conocemos y donde estamos pero medios alborotados, Grau estuvo solo, sin una familia que lo pudiese guiar, sin amigos que lo pudiesen aconsejar, porque estuvo en varios barcos, 12 embarcaciones, para ser exactos, durante 10 años. Llegó a puertos muy cosmopolitas como Río de Janeiro, Singapur, Hawái, San Francisco, Liverpool, ¿no? Entonces, Grau cuando llegaba a puerto hacía lo que todo marino hacía, ¿verdad? Se iba a las bibliotecas, se iba a los museos, ¿no? Se iba a los parques, ¿no? Eso es lo que hacemos los marinos, ¿no? Cuando estamos en puerto. Por eso que Grau, un hombre correcto, ¿no? Grau, estimados todos, era tan humano como ustedes y como yo. Grau tenía sueño, Grau tenía hambre, Grau se enfermaba, se ponía triste y se alegraba, y se aburría en conferencias sobre la vida de Grau también. ¿Ya? Esta es la segunda gran lección de Grau. Nos demuestra Grau que todos podemos ser como él y mejores que él. No es inalcanzable. No es alguien que descendió de los cielos. No. Ese es Jesús. Dios. Grau era tan imperfecto como nosotros. Por ende, nosotros podemos ser tan perfectos como Grau. El tema es que no la creemos. Pero si el Perú pudo producir a alguien como Grau, tan humano como nosotros, con todas las imperfecciones propias del ser humano, ¿por qué no podemos ser nosotros como él? Sí lo podemos hacer. Esa es la segunda gran lección que nos da Miguel Grau. Siguiente, por favor. Grau, cuando vuelve después de 10 años de navegar, algunos historiadores dicen por dar la vuelta al mundo y de conocer varias culturas, en efecto, conocer cómo eran los puertos tan cosmopolitas, a sus 15, 16, 17 años, decide quedarse en el Perú y no dedicarse a la marina mercante, que hasta ahora daba ciertos recursos económicos. Todo su saber, todas sus capacidades profesionales las volcó a la Marina de Guerra del Perú, en una época en la cual, gracias al ingreso económico producido por el guano, el genial Ramón Castilla dijo, oye, si la gallina de huevos de oro está en el mar, en las islas, hay que tener una marina poderosa. Y fuimos la marina más poderosa de la región, gracias a un hombre como Ramón Castilla,
que si bien era verde, pensaba como marino. Con respeto a mis amigos. Este vapor que vemos acá es el vapor Rímac, el primer buque con propulsión a vapor que contó una marina de guerra en Sudamérica, mediados de la década del 40. Esto convirtió al Perú en un país moderno, porque tener un buque así, ¿qué significa? Tecnología, ciencia, dejar de lado un poco, como decían algunos marineros antiguos, de que la capacidad profesional se vea reflejada en la experiencia marinera, sí, pero ahora se le sumaba el estudio del vapor, las presiones, las válvulas, los manómetros. Entonces, ¿qué trae este buque? Trae progreso, porque viene ciencia, vienen traducciones de manuales de mantenimiento, vienen repuestos, en una época donde el ferrocarril también estaba iniciando. La Marina también cumple estos roles de traer tecnología, ciencia. Siguiente, por favor. Y ahí fue el primer destino de Miguel Grau. Hablando de Ramón Castilla, acá lo presento en esta imagen, porque las grandes paradojas de nuestra vida republicana es que, siguiente por favor, marinos como Lizardo Montero o como Ricardo Palma, que también fue marino, fue contador, ¿no? Se levantaron contra Ramón Castilla y fueron a su casa intentando darle un golpe de Estado. Y entre ellos había un joven alférez de fragata llamado Miguel Grau, que también se sumó con Montero y con Ricardo Palma y otros marinos a intentar darle un golpe de Estado a Ramón Castilla, al Master Duster, los presidentes que hemos tenido. Un joven de 22, 24 años de edad fue a su casa a decirle a Jorge Basadre e intentó incendiarla. ¿Qué pasaría si yo voy a la casa de Gerí e intento incendiarla? Lo mínimo me dan de baja. Eso le pasó a Miguel Grau. Miren ustedes, por acá viene la tercera gran lección de Grau, que la veremos en la siguiente lámina. Pero acuérdense de este episodio de Grau, que intentó ser parte de un golpe de Estado contra Ramón Castilla, siendo joven. Siguiente, por favor. Veo que estuvo un tiempo en el retiro y en la cuestión española, 1862, 63, 64. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno lo que hace es convocar los mejores, porque en momentos de crisis uno se tiene que rodear de los mejores, no de mis amigos, no de los que están bien, de los mejores. Y Grau, esta es la cuarta lección, la tercera la he dejado en stand-by. La cuarta lección que Grau nos da es: sé siempre el mejor en lo que hagas, porque eso te da inmunidad, en el buen sentido, para poder ser libre. Y siempre te van a llamar, siempre te van a convocar, porque eres bueno. Grau fue reincorporado al servicio en un momento de crisis internacional, fue ascendido cósmicamente, muy rápidamente, y fue enviado a Europa miren, estuvo en servicio activo de la Marina de Guerra 2 años. Intentó darle golpe de Estado a Castilla, fue dado de baja. En los 60s regresa al servicio activo, es ascendido a teniente segundo primero en un año. Fue enviado como teniente primero a Europa. O sea, con 0 experiencia en el servicio activo, fue mandado a Europa para que esté al mando de un proceso de construcción o de compra de buques nuevos que permitan hacer frente a la Armada Española. Producto de eso fue el primer comandante de la corbeta Unión. Miren ustedes, esta es la gran lección: siempre seamos buenos en lo que hagamos. Un amigo me decía, bueno no significa un gran currículum, doctores, postdoctores, no. Bueno es el que está detrás de ese currículum, el ser humano. Porque podemos tener PhDs en Yale, en el MIT, en Harvard, no sé. Pero si uno es una mala persona, si eso no es un patán, no sirve de nada. Y Grau tenía esas dos cualidades. Siguiente, por favor. Peleó en el primer combate
bueno, su bautizo en fuego fue en el primer combate de este contexto, en el combate naval de Aptao, también conocido Chayahue. Siguiente, por favor. Este es su buque, siguiente. Ahí podemos ver que en este contexto Grau fue innovador. Esta es la otra lección de Grau. Innovemos. No se quedó en la caja. Grau, cuando venía con la unión desde Europa hacia América, intentó innovar en los sistemas de tiro. Producto de esa innovación fallecieron 3 marineros, ¿no? Entonces el comandante general de la Marina le decía al comandante de toda la fuerza que estaba en línea que el comandante Grau deje sus innovaciones, ¿ya? Más allá de la lástima pérdida, era que era una persona que buscaba mejorar sus procesos, buscaba salir de la caja, como se dice ahora en las charlas TED, buscaba ser mejor, buscaba que su entorno funcionase mejor, no se quedó en su zona de confort. Yo siempre presento esta lámina porque atrás, no sé si se deja leer, dice: a la señorita Scavero, su afectísimo amigo M. Grau. Dice: a la señorita Scavero, ¿no? Opción 1, era muy amigo de Dolores y de María Luisa, o estaba tanteando con quién le daba caso y al final Dolores le hizo caso, como todo marino que va a las bibliotecas, ¿no? El siguiente, por favor. Eso que vemos acá es la tercera lección que le hemos saltado para este momento. ¿Se acuerdan ustedes que Grau se levantó contra Ramón Castilla siendo alférez de fragata? Jorge Basadre lo dice. Ya mayor, ya un hombre con experiencia y con lecturas y vivencias, se opuso, él y muchos marinos más, al intento de golpe de Estado de los hermanos Gutiérrez, año julio de 1872. Balta convocó elecciones, las ganó Manuel Pardo y Lavalle, se convirtió en el primer presidente civil de la República del Perú, 50 años después de Ayacucho y Junín. Pero los militares, algunos, los hermanos Gutiérrez, no querían entregar el poder a un civil. Entonces dan un golpe de Estado, capturan al presidente Balta, lo llevan al cuartel de Santa Catalina y le mandan información a la Marina y le dicen: hemos asumido el gobierno, súmanse ustedes y no permitamos que el Perú caiga en desgracia. La Marina de Guerra del Perú, como institución, dijo: oye, no, un momentito, habrán habido elecciones, ya ha ganado un señor en Manabit, no violemos la decisión popular. Ahora lo voy a leer, ¿no? Dice ahí: el inaudito abuso de fuerza con que el día de ayer ha sido escandalizada la capital de la República debía encontrar, como en efecto ha sucedido, el rechazo más completo de parte de los jefes y oficiales de la Armada. A algunos no les gusta decir Armada, ¿no? Y han obligado que no se diga Armada. Yo estoy leyendo nomás. Que suscriben, que es ajenos a toda clase personal, no reconocen otra regla de conducta que la emanada del designio al fiel cumplimiento de las instituciones públicas. En otro documento dice: no reconocemos otro caudillo que la Constitución. Entonces Grau aprendió, después de muchos años, que el camino al orden, al progreso, al desarrollo, no es darle un golpe de Estado, no es la voluntad de un caudillo, no es el desorden, no es lo que yo creo, sino el respeto a las instituciones públicas. Siguiente, por favor. Ahí salió un poco mejor. A las instituciones públicas. Esa es la gran lección que nos da Grau. ¿Podemos cambiar de parecer? Sí. Qué pena si es que un amigo mío de mi colegio o de la escuela naval, al día de hoy me dice: Michel, no has cambiado nada, estás igualito. Ouch. No se refiere a lo físico, ¿no? Porque estoy más pelado, un poco más gordo, pero en el sentido de mi conducta. Quiere decir que no he crecido. Qué feo, ¿no? Han
pasado 15, 20 años y no he crecido, y no he mejorado. Qué feo. Grau mejoró. Grau y los marinos dijeron, sí, en efecto, vamos a hacer cumplir con la voluntad del pueblo y al fiel cumplimiento de las instituciones patrias, perdón, decía patrias, no decía públicas. Esa es la gran lección que nos da Grau. Todos podemos mejorar, aprender y retratarnos de nuestras decisiones. Siguiente, por favor. Bueno, este grabado que también es de la época nos muestra a una falúa del monitor Huáscar, donde está Miguel Grau, en efecto, dirigiendo la maniobra, y arriba el presidente Manuel Pardo siendo recibido en gloria por el pueblo del Callao. Entonces, la Marina, no Grau, porque luego se puso de moda, ¿se acuerdan? Miguel Grau, no reconozco, eso nunca lo dijo Grau, ¿no? Y la Marina está llena de, o la historia está llena de estas farsas o falsas frases. Voy a comentar el 3. No reconozco, no lo dijo, fueron todos los marinos, fue la Marina ya como institución. 1. 2. Las dos hojitas dobladas, ¿qué significan? Supuestamente el escudo, ¿no? Tacna y Arica, ¿verdad? Ya. Yo les invito a un pan con pollo, hay que me confirme si eso es cierto o no es cierto, ¿no? A lo mejor se encontrará, yo invitaré pan con pollo, pero tengo entendido por lo que he podido investigar que esas dos ramitas que supuestamente desde el colegio nos han enseñado que representan las cautivas Tacna y Arica, no es así, porque tenemos pabellones de Huáscar en plena guerra en el Museo Naval que ya tienen esas dos ramitas, y el Tratado de Ancón se firmó en octubre del 83, no antes. Entonces, ¿por qué hay grabados previos a la guerra con esas dos ramitas? Claro, encaja, ¿verdad? Y si fuese cierto, entonces ya tendríamos que poner dos y no de poner una, porque Tacna ya volvió. Y eso lo menciono porque al final es una posición de la Marina. Hay un reglamento, hay una ley de los símbolos patrios que, lo digo, eso sí, este adjetivo es mío de mira, nefasto, ¿no? Porque no tiene base histórica, lamentablemente. Quien lo promovió es un señor civil, no sabía lo que estaba haciendo y sorprendió al Ministerio de Defensa. Ya. Ha cambiado, o ha querido cambiar algunas cosas. Ese pabellón, por ejemplo, ya no sería así. Ahora, en vez del escudo de armas, sería el escudo nacional. Porque el señor cree que la palabra escudo de armas representa a las Fuerzas Armadas. Cuando el escudo de armas de la ciudad de Lima, ¿cuál es? ¿No? El escudo de armas de la ciudad de Lima. Las dos columnas, las águilas, las tres estrellas, 1530 y tantos o 40 y tantos. Escudo de armas, ¿eso representa a las Fuerzas Armadas? El escudo de armas, la familia Borbón. Entonces, cuando uno cree saber y no investiga y sorprende, generan estas leyes o proceden reglamentos, ¿no? Entonces, otro ejemplo que la historia sirve para comprender las cosas es bueno, sigamos. Siguiente, por favor. El monitor Huáscar, el himno de la Marina de Guerra del Perú, habla mucho del centauro y acero, ¿no? Centauro y acero. No, nobleza y acero. Nobleza y acero. Grau pidió, cuando era diputado en funciones, licencia para poder ir al campo de batalla. ¿Ya? Pidió, no quiero inmunidad parlamentaria, no quiero estar acá sentado, yo quiero asumir mi puesto en la primera línea de defensa. Y nadie conoce el monitor Huáscar mejor que yo. Puede sonar a vanidad, pero así es cierto. Se lo dijo a su esposa en una carta. Y eso permitió que el Perú, durante 6 meses, ningún enemigo de entonces pusiese un pie en territorio peruano. Este monitor Huáscar. Cualquiera puede asumir el monitor Huáscar, pero nadie, o no cualquiera, puede comandarlo
como otra persona. Cada persona tiene su propio don, tiene sus peculiaridades. Dicen que nadie es irreemplazable, ¿no? Algo así dicen, ¿no? Pero sí hay personas que sí, no, nadie es indispensable, dicen. Nadie es indispensable, eso es cierto, pero hay personas que son irreemplazables. Siguiente, por favor. Siguiente. Les pongo acá dos figuras, una es de Diego Ferré y otra de Elías Aguirre. ¿Por qué? Porque esta es la otra lección que nos da Miguel Grau, de vida. Diego Ferré, cuando era teniente segundo, 1872, estaba en el Huáscar. ¿Y su comandante quién era? Miguel Grau. ¿Y qué hizo Diego Ferré? Desertó. Y Grau publicó en El Comercio, yo lo leí, estoy en Riagüero, en el instituto, que el señor teniente segundo Diego Ferré ha desertado del Huáscar, que se inicie el sumario por abandono de destino. Estalla la guerra, y lo que le dije hace un momento, ¿no? Grau, o las personas inteligentes, ¿qué cosa hacen? Se rodean los mejores en momentos de crisis. Convocó a Diego Ferré, a un desertor, porque Grau también comprendió que todos, en su contexto histórico, tuvieron sus razones para cierta toma de decisiones, y que eso no los debe de marcar de por vida. Todos nosotros hemos tenido los altas y bajas, altas y bajas. Lo que nos define es nuestra constancia. Todos cometemos errores, y así va a ser hasta que nos vayamos al cielo o al infierno. Todos cometemos errores, pero no podemos juzgar a uno porque ha cometido errores. Quien no hace nada, no comete nada, ¿no? Entonces Grau lo convocó. En la siguiente vemos a Elías Aguirre, que fue su segundo comandante. Elías Aguirre, 3 años antes de la guerra, siendo comandante de un buque, lo encalló, o sea, lo perdió. Y ese es gravísimo. Uno, porque dejó sin elementos bélicos a la Marina de Guerra, pero a la guerra. Y 2, significa que no era responsable. Bueno, Grau, bien, tú eres bueno, has cometido un error, pero no fue, ¿cómo se dice? Doloso. Tiene alguna connotación, no fue a propósito, fue un accidente. Y se rodeó. Conclusión, todos fallecieron el 8 de octubre, ¿no? Grau hizo justicia, pero de una manera. No, pero Grau no quería que todo fuera. Siguiente, por favor. Tenemos acá esta pintura hecha por un distinguido pintor ya fallecido en el 2017, Fernando Saldías Díaz, sobrino del vicealmirante Roque Saldías. Esta pintura nos muestra algo que a lo mejor en la historia de las marinas del mundo sí ha existido, pero no es común. Que en un combate naval el comandante victorioso decida rescatar a los náufragos. 62 familias no sufrieron en esa mañana. 62 familias. Eso no lo hacemos cualquier día. Eso fue criticado por los tripulantes de Grau a Grau. Hay un libro muy bueno que se llama El corresponsal del Huáscar. Es el día a día de un periodista que estuvo embarcado. Y le observaron a Grau eso de ahí. Comandante, ¿cómo se ha rescatado el enemigo? Hay que estar sobre el promedio. Hay que pensar, no como el popular quiera pensar. Hay que pensar con la justicia. No por la moda o por las presiones, no por lo que es correcto. Y era correcto rescatar a 62 náufragos que ya no eran adversarios. Todo esto Grau lo hizo muchos años antes que se codificara el derecho internacional de la guerra en el mar, en La Haya. Grau le devolvió, es muy conocido, a la viuda del comandante de la Esmeralda, su espada, sus cartas, sus fotos, el escapulario de la Virgen del Carmen, y lamentó mucho la muerte de manera sincera, no de pose, no de actor, no, sincero. Todo eso
antes que se codificara el derecho internacional humanitario. Siguiente, por favor. Es por eso que Grau, el Congreso de la República hace 3 años lo declaró, pues, de una ley precursor del derecho internacional humanitario, la guerra en el mar. Año 30, en que toda la Marina peruana se va por primera vez, toda la Fuerza Naval, a Valparaíso. Y el comandante de la escuadra, Julio Goycochea, solicita visitar a la viuda de Prat y le regaló un ramo de rosas rojas y blancas. Miren ustedes el detalle. Esta es la carta que Grau le envió a Carmela, ¿no? Y realmente Carmela, cuando le contesta, le dice: usted me hace recordar al caballero antiguo. Entonces ahí nace esta figura del caballero de los mares. ¿Qué nos demuestra? Que Grau lo hizo en una carta privada, no la publicó en Facebook. Grau no pensó que esto iba a ser público. Los hechos que nadie ve muchas veces trascienden más allá de lo que uno quiere hacer. Esa es la otra lección de Grau: la humildad, la modestia, la sencillez. Siguiente, por favor. Ella, señorita, es Dolores, es la que sí cayó en una de las cartas, ¿no? En una foto. Ella fue su esposa. Otra lección que nos da Grau es que, si bien estaba en campaña naval, en plena guerra, no se desentendió de su familia. Era papá de 8 hijos vivos, tuvo 10 totales, pero 8 vivos cuando salió esta guerra. Y el menor tenía 4 o 5 meses de edad. No se desentendió. Nosotros no nos desentendamos de nuestra familia o de amigos o de nuestros hijos, papás o demás, por más trabajo que haya. Grau se daba el tiempo para enviar cartas. Y esta carta es muy interesante. Grau no dejó testamento, lo cual nos dice que sí pensaba volver, o que era irresponsable. Entonces, y en esta carta, que la abrió la viuda cuando ya se le enteró que había muerto, le dice su voluntad. Y la voluntad que Grau quería hacer, Grau, que tuvo una familia disfuncional. Sus papás no estaban casados, su mamá estaba previamente casada, se volvió a casar. Una mujer como del 2025, una mujer muy ligera, muy empoderada, ¿no? Pero en esos años no era bien visto. Todo en su momento histórico no era bien visto. Esa mujer se casó, no se casó, tuvo una relación con el papá de Grau, que era un colombiano, y tuvieron 4 hijos. Su mamá jamás lo reconoció, ni en su testamento. Eso para un niño debe ser frustrante, ¿ok? A pesar de eso, Grau no guardó rencor, supo honrar a su padre y a su madre, como dicen las escrituras. Y él no quería sufrir eso con sus hijos. En la carta le decía, ¿no?, que le pida disculpas si es que cree que no le ha amado como demás cosas. Y le dice: quiero dejar como a mis hijos educación. Educación es la clave. Esta es la otra lección de Grau. Todos nosotros y nuestro entorno puede ser mucho mejor. El Perú puede ser espectacularmente mucho más que lo que es ahora con educación. Educación seria, de verdad. Que no nos engañen con cosas marqueteras, con educación. La educación, Grau lo entendió y no fue al colegio. Entendió, pero miren qué linda letra tenía. La educación es la clave del éxito. Siguiente, por favor. Ya para ir terminando, siguiente, les dejo 3 frases. La primera, una linda que me gusta, del presidente Bustamante, presidente al que yo le tengo un buen recuerdo, porque fue amigo de la Marina de Guerra del Perú. Cuando se inauguró ese monumento, a esto me lo contó Víctor Andrés García de la UNDE en un almuerzo, me dijo que él había escuchado que para esta ceremonia Bustamante se encerró en el palacio un día para hacer el discurso. El discurso tenía como 10 páginas, es una joya de la literatura brillante.
Y este extracto es muy lindo. Claro, si decimos Armada del Perú, a algunos no les gusta, ¿no? Pero a mí sí me gusta. La Armada del Perú cifra su orgullo en vuestra memoria, el recordar historia, ¿ok? Y la nación, espiritualmente congregada al pie de este monumento, os dice con acento de estremecida gratitud: gloria a vos, almirante. ¿Saben ustedes quién fue el jefe de línea en esta ceremonia? El último mariscal del Perú. ¿Quién fue el último mariscal del Perú? Exacto, Eloy Ureta. En el 41 se ganó sus galones de mariscal. En esa ceremonia tuvo el privilegio de ser el jefe de línea y marchó a caballo. Siguiente, por favor. Raúl Porras Barnechea, el que antes salían los billetes, ¿no? Ya no salen, ¿no? Pero bueno. Siguiente. Y esta, que nos la hizo conocer hace poco este año, el almirante Francisco Llavar, ¿no? Morir por nuestra patria es muerte bella. Cambiar mi vida por un triunfo de ella será, si Dios me escucha, hazaña mía. Y Dios lo escuchó. Son ustedes muy amables, gracias por su tiempo.